Bien, bueno, no sé si se puede, se ve bien, se escucha bien. Los que estamos presentes, si me mandan el dedito, bárbaro. Se escucha bien, profe. Bien, bárbaro, bárbaro. Gracias. Recién termino de entrenar. Bueno, antes que nada, estoy recibiendo todos los trabajos. Quédense tranquilos que los he recibido. Ya estoy corrigiendo. Este fin de semana aquí en Argentina fue fin de semana largo y bueno, me puse un poco a corregir trabajo de ustedes. Y bueno, la verdad que me llevo la grata sorpresa de que hay cosas muy interesantes por parte de ustedes y sobre todo lo que más me gusta es las ganas de aprender y de aplicarlo, ¿no es cierto? Porque el curso a ustedes les tiene que servir para poder aplicar. Ustedes se tienen que llevar de acá su plan de trabajo, su plan de acción, ¿no es cierto?, que les permita tener para su lugar de trabajo un, un lineamiento, ¿no es cierto?, para tener un proyecto deportivo y un proyecto institucional acorde a donde les toca trabajar y que eso vaya creciendo. Eh, Creo que ya les dije en algún momento, yo hice una vez para mi curso de nivel 2 allá por el año 2005, 2004, 2005, hice mi proyecto deportivo institucional y, y fue el que me acompañó y me acompaña hasta el día de hoy, independientemente de que obviamente en cada lugar donde me toca estar hay que adaptarlo, ¿no es cierto? Pero la estructura general del proyecto es la misma desde aquella época. Entonces, fíjense cómo para ustedes puede ser significativo e importante. A ver, todos tienen el objetivo y la finalidad de aprobar el curso, pero el curso les tiene que dejar algo, les tiene que dejar un bagaje de herramientas para poder accionar, y eso es lo más importante, creo yo, ¿no? Eh, Así que con respecto a los trabajos que me están mandando, los estoy recibiendo, estoy corrigiendo. Ya voy a determinar de qué manera les hago la devolución, si por manera privada, ya veo cómo lo hacemos. Recuerden que todos los trabajos para poder acceder en enero a la parte presencial, todos los trabajos que hemos dado durante la parte virtual, es necesario tenerlos hechos y al día, ¿no es cierto? Yo les sugiero a ustedes que en la medida de lo posible impriman tanto el material de estudio como ármense una carpeta con el material que les mando yo, impriman los trabajos, armen su propia carpetita del curso para que cuando podamos vernos en enero, ustedes tengan ese material consigo. Entonces, eso les va a servir mucho a la hora de armar el trabajo final, ¿no? Que ya de a poquito les voy a ir diciendo cuál es el objetivo y la idea de eso. Eh, por otro lado, hoy les voy a dar, les voy a mandar el trabajo número 2 de seguimiento, que tienen una semana para presentarlo, ¿no es cierto? También de la misma manera, me lo mandan por el mail. Yo ya se lo voy a compartir a eso eh, para que ustedes lo ejecuten. Y hoy ya arrancamos con un módulo nuevo que empieza con el tema de la enseñanza. Ahí le voy a compartir la pantalla. Perdón que ando un poco medio congestionado, pero bueno, acá el clima cambia cada rato. Eh, Bien.
¿Están pudiendo ver todos la pantalla que estoy compartiendo? Perfecto. Perfecto, perfecto. Les voy a después pedir que silencien los micrófonos, así no interfiere. Y si necesitamos activar por algún motivo, activamos y nos vamos a hablar. Bueno, hoy ya de a poquito vamos entrando a hablar de básquet, ¿no es cierto? Cada vez un poquito más. La intención es que toda la parte teórica, ¿no es cierto?, a ustedes les sirva como respaldo de lo que hagamos en la cancha. Porque todo tiene un porqué, todo tiene una finalidad. Entonces, es importante que nosotros, como entrenadores, sepamos y nos capacitemos, ¿no es cierto?, en cuanto a no solamente la técnica o la táctica, sino en los procesos, en los principios de la enseñanza. Radica ahí donde la enseñanza se hace significativa. O sea, si nosotros generamos un aprendizaje significativo en nuestros jugadores, quiere decir que nuestra guía de enseñanza es la adecuada o se asemeja a lo correcto. No siempre tenemos el 100% de la seguridad, pero si logramos que nuestros alumnos, nuestros jugadores, jugadoras, obtengan un aprendizaje significativo, les quede lo que nosotros le estamos queriendo decir, o sea, hablando en criollo, es porque estamos enseñando de la manera correcta. Y para eso siempre tenemos material de aprendizaje para nosotros los entrenadores. Cosas que nosotros como entrenadores debemos saber a la hora de pararnos al frente de un equipo, a la hora de pararnos al frente de un grupo de jóvenes y enseñarles, ¿no? Entonces, el tema de hoy son principios avanzados para la adquisición de habilidades. Son un montón de herramientas que les sirven a ustedes a la hora de la enseñanza. Entonces, vamos a ir avanzando con eso. Cualquier duda o cosa que quieran preguntar, solo levantan la manito ahí y hacemos un alto y preguntan, ¿no es cierto? Pero la intención es que también no sea solamente un monólogo mío, sino que ustedes ante una necesidad o ante una duda, levanten la mano y la podamos evacuar entre todos, porque quizás la duda de uno también es la duda de otro, ¿no es cierto? Así que la enseñanza se hace importante o significativa cuando el alumno se predispone a aprender. O sea, si no hay una persona o alguien del otro lado que quiere aprender, difícil hay alguien que quiere enseñar, ¿no? Entonces, nosotros sabemos como entrenadores que el básquet es un deporte que cada vez se juega más dinámico y más veloz. De hecho, yo me considero un entrenador que en mi cantidad de años de experiencia he adoptado la filosofía o me asemejo lo más parecido posible a lo que se denomina el BEDIME, con esto de la velocidad y dinámica mecanizada. Si bien yo le hice algunas modificaciones al BEDIME, de acuerdo al medio donde me toca trabajar, pero es importante que entendamos nosotros que el básquet cada vez, la tendencia del básquet moderno es que cada vez es más dinámico, más veloz, los jugadores son más atléticos, entonces necesitamos que el jugador logre ejecutar acciones de habilidad bajo una presión, una gran presión defensiva, presión del tiempo, presión del reloj de 24, presión del 8 segundos para cruzar mitad de cancha. Bueno, cada vez se hace más dinámico y necesitamos jugar de esa manera.
Y esto, sí, profe, pero es una obviedad. No para todos es una obviedad. Yo he visto, en Bolivia he visto juegos muy estacionados, muy lentos, o sea, o sea, no para tomarlo a mal, sino para decir, estamos jugando como si fuésemos un equipo de maxi básquet y están jugando categorías U17, U19, U21, o sea, categorías de formación y juegan a un ritmo lento, débil, que quizás en el medio donde están hoy y en la liga donde juegan hoy o en la competencia donde están hoy, les saca ventaja, pero no es la realidad del básquet moderno. Hay que saber eso, o sea, hay que entender que hay que ver básquet moderno, hay que ver Euroliga, hay que ver otras ligas para poder ir adaptando el aprendizaje y la enseñanza, ¿no? Y somos nosotros los responsables de eso. Si un entrenador en categoría formativa me defiende zona, es el entrenador el responsable de plantear una defensa de zona. Y lamentablemente, a ver, yo estoy convencido y sé que si defiendo una zona, voy a sacar ventaja o algún tipo de ventaja en la categoría formativa. Yo lo sé, pero no estoy aportándole al crecimiento de ese equipo, no estoy aportándole al crecimiento del básquet de ese club, no estoy aportándole al crecimiento del básquet de esa asociación y no estoy aportándole al crecimiento del básquet del país. Entonces, muchas cosas de las que pasan dentro de la cancha, los responsables directos somos nosotros. Somos nosotros. Prácticamente en todas las ligas del mundo, prácticamente está erradicada la intención de defender zona en categoría formativa. Al menos U13, U15, U17. Cuando el jugador más necesita desarrollar estas habilidades, imagínense, acá dice, los jugadores ejecutan múltiples habilidades bajo una gran presión. Si nosotros no presionamos, ¿qué habilidades ejecuta o qué habilidades desarrolla ese jugador? Entonces, esto tiene que ser un ida y vuelta de parte del ataque como de la defensa, ¿no es cierto? Entonces, nosotros los entrenadores tenemos la obligación de generar entornos de aprendizajes que se asemejen a esto, que se asemeje al desarrollo del juego moderno para adaptar el básquet al mundo. Porque si no, quedamos siempre relegados, siempre vamos a quedar relegados. ¿Por qué? Porque jugamos a otro ritmo, porque jugamos a otra velocidad. A ver, y los seres humanos somos todos iguales. Mientras más nos exigen, más podemos dar. Mientras menos nos exigen, achatamos nuestra capacidad, nuestra posibilidad y menos nos brindamos al juego. A ver, entendámoslo y a partir de acá yo genero este debate en ustedes o por lo menos este pensamiento en ustedes para decir, bueno, a ver, hasta acá yo hice esto. Bueno, me invita a pensar el curso, me invita a pensar el entrenador en modificar algunas cosas y salir de mi zona de confort, que, no, mi equipo, una zonita 2-1-2 y bueno, y si no le invocan de 6.25, de 6.75, perdón, es problema de ellos. Y no es así. Yo por lo menos es lo que pienso, ¿no? Después, obviamente, categorías superiores, ya pensando en categorías de U21 o categorías juveniles o categorías de primera división, bueno, sí usar la zona como una situación táctica, si se quiere, en un momento determinado del juego, yo considero que es rico y enriquece el juego. Pero después, en categorías más chicas, estoy convencido que no aporta al crecimiento de la institución. A ver, yo en mi club, el otro día, el día sábado, me tocó, no es una categoría que yo entrene, la categoría U17.
la entrena otro entrenador del club. El día sábado el profe este no podía ir, me tocó dirigir a mí la U17. Y el partido que jugamos lo perdí. Y yo sabía o yo sé que si le planteaba una defensa de zona, quizás lo competía o lo ganaba el partido. Yo estoy seguro de eso. Pero no le estoy aportando al crecimiento de esos chicos en esta edad. No sé si me explico lo que quiero decir. Entonces, nosotros los entrenadores debemos crear ese entorno de aprendizaje lo más semejante posible al básquet moderno. Ahí el libro de FIBA nos pone un modelo de Newell que dice que o sea, nos habla del modelo Newell de 3 estadios: la coordinación, el control y la habilidad. Lo plantea ahí como una pirámide en donde la coordinación, mientras más coordinado el jugador o la persona, más ejercicio de coordinación hace, mejor va a establecer los fundamentos motores. Una vez que lo logra y tiene control de esos fundamentos motores, va a ir refinando la ejecución de los movimientos. Y una vez que logra el control de esa coordinación, recién ahí empieza a desarrollar la habilidad y la puede aplicar tanto técnicamente como tácticamente dentro del juego. Entonces, fíjense que tiene que pasar un fundamento por las 3 estadios: coordinación, control, para recién convertirse o transformarse en una habilidad para el juego. A veces nosotros los entrenadores queremos saltar el paso, queremos saltar, pisar el jardín, le digo yo. Queremos cortar camino y vamos directamente a que aplique la habilidad dentro de una situación táctica. No, primero tiene que pasar por el estadio de la coordinación, después controlar esa coordinación para ir afinando su ejecución para que luego se transforme en una habilidad. La coordinación es el primer estadio. El jugador o el joven tiene que estar explorando para poder mejorar y cambiar. O sea, ningún joven las cosas le salen porque sí. Necesita explorar para que pueda ejecutar un cambio en su manera de accionar en el fundamento, ¿no es cierto? Entonces el jugador explora de diferentes maneras el movimiento. Después, nosotros tenemos la capacidad de o limitar esa exploración o de permitir esa exploración. Nosotros tenemos en ese proceso, en el primer estadio de la coordinación, tenemos que dejar que ellos, los jóvenes, exploren las diferentes maneras de ejecutar el movimiento. Entonces, si nosotros le damos instrucciones estrictas, estamos limitando esa posibilidad. ¿Está? Entonces, en este momento, en este proceso, vamos a hablar de la categoría U13, U15. Dejen que los jugadores exploren diferentes maneras de ejecutar el movimiento. O sea, obviamente corrigiendo cosas importantes, pero no siendo estricto y tajante en que si no lo hace de esa forma está mal y que no, ir llevándolo de a poco para que él lo explore, ¿no es cierto? Y pueda ir cambiando. Una vez que el jugador, el joven, cuando yo digo jugador, hablo de jugadora, joven, de la edad de formación, donde nosotros estamos hablando en este nivel 2, ¿no es cierto?
una vez que coordina el movimiento y empieza a tener control de ese movimiento, él va a empezar a generar una adaptación al juego o al entorno permanentemente. Entonces nosotros, una vez que está pasando por esta segunda estadia, que es el control, tenemos la obligación de empezar a ajustarle los patrones básicos del movimiento. ¿Me explico? Entonces, ¿para qué? Para que en ese ajuste que nosotros le vamos dando al jugador dentro de la enseñanza de la habilidad, empiece el jugador a tener la posibilidad de incrementar cada vez más oposición, incrementar cada vez más velocidad, o sea, lo que yo el otro día les comentaba, equivocarse pero haciéndolo rápido. Entonces, él ya empieza a tener el control de esa habilidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros lo ponemos en esa situación, le vamos a permitir que él empiece a reconocerse en el juego, dentro del juego. Entonces, cuando empieza a reconocerse dentro del juego, empieza lo que viene más adelante, que es la lectura del juego. Entonces, nosotros dentro del entrenamiento tenemos que tratar de asimilar o asemejarnos lo más posible al partido real. Entonces, equivocarse en velocidad, equivocarse rápido, le digo yo. Equivóquense porque se van a equivocar, pero rápido, en velocidad, con mucha intensidad. Una vez que tenemos la coordinación, el control de esa coordinación, el movimiento empieza a ser una habilidad. Esa habilidad es lo que yo les había, creo que alguna vez les dije, es la herramienta que yo le estoy dando al jugador o al alumno para que él tenga a la hora de resolver una necesidad dentro del juego, ¿no es cierto? Entonces, como entrenador nosotros le tenemos que dar lo eficiente y estable para que él lo adapte al juego o al entorno, ¿no es cierto? ¿Y cómo va a lograr que esa habilidad sea cada vez más, más precisa? A través de la presión. La presión puede ser desde la defensa, la presión puede ser desde que le pongamos un tiempo para hacer. Por eso dice usar señales visuales sutiles para que tome decisiones. Después seguramente le voy a dar, o vamos a, cuando veamos el tema en cancha, vamos a ver situaciones estas en donde con señales visuales el jugador tiene que estar atento para tomar una decisión. Qué sé yo, por ejemplo, si yo tengo dos conos, uno azul y uno rojo, tiro el rojo y el jugador tiene que hacer tal acción. Tiro el azul y tiene que hacer tal otra acción. Bueno, eso ya nosotros le estamos dando dentro de la habilidad del movimiento una señal para que él pueda tomar decisiones, ¿no es cierto? Y él, una vez que eso lo empieza a tener como experiencia y a verlo, se va a anticipar a jugadas, ¿por qué? Porque tiene herramientas. Entonces, pero recién ahí es cuando la habilidad se transforma en una herramienta, ¿no es cierto? Por eso, siempre producirla en situaciones reales de juego. Como entrenadores, ¿qué tenemos que hacer? Facilitar esta exploración y la autogestión del desarrollo, diseñar prácticas variables con presión real, lo que le decía recién, presión defensiva, presión de tiempo, presión de desventaja numérica, ventaja numérica, bueno, diferentes tipos en función de cómo lo estamos entrenando, poder permitirle o darle la posibilidad de que se adapte
a diferentes situaciones y reconocer que cada jugador, y esto creo que se lo dije, no, le dije que había tantas filosofías de entrenadores como entrenadores existen en el mundo. Y como entrenadores tenemos que saber que cada jugador aprende de manera diferente. Entonces, ¿qué es muy común en nuestros entrenamientos? Yo ya lo di al tema. Yo ya lo di al tema. Yo ya enseñé eso. Y quizás de los 20 o de los 25 jugadores que tengo, 2 lo aprendieron y los otros 23 no lo aprendieron. Entonces, nosotros nos quedamos en la comodidad de que yo ya lo di y nos reconocemos que cada jugador lo aprende de manera diferente. Lo que yo también siempre digo en las charlas que doy, en los cursos que me toca dar, que si yo tengo 25 jugadores, enseño algo y solamente 2 lo aprendieron, el problema soy yo. Y que si yo tengo 25 jugadores, enseño algo y 23 lo aprendieron y 2 no, bien, ahí hay que atacar o trabajar particularmente con esos 2 que no lo aprendieron. Quiere decir que el método de enseñanza es el adecuado porque la mayoría lo aprendió. Entonces, esas son formas de medir, lo hablamos en clases anteriores, en donde yo tengo que anotar de manera individual el proceso de cada jugador. Yo quedé y no lo pude hacer de mandarles una planilla de, ¿cómo es? Una planilla en donde puedo llegar a evaluar un jugador en distintas facetas. Bueno, me comprometo esta semana sí o sí a mandárselos, buscarlos, porque no recuerdo dónde lo tengo, pero sí a mandárselos para que ustedes lo tengan como una herramienta más a la hora de esto, saber que cada jugador aprende de manera distinta y nos tenemos que adaptar a que todos lleguen al objetivo y el aprendizaje. Aplicación práctica inmediata, o sea, ¿qué podemos hacer ya nomás nosotros a partir de mañana, a partir de la próxima práctica? Adaptar permanentemente la habilidad o el gesto técnico al juego real. Si cada cosa que hacemos no termina en el juego real, yo considero que no es el camino correcto. Porque si yo enseño algo de manera aislada y que no lo puedo aplicar al juego real, para mí es pérdida de tiempo. Saber que la repetición simple, así, lo hacemos 2 veces, pasamos 5 veces cada uno, no es suficiente para desarrollar la habilidad. No es suficiente para desarrollar la habilidad, necesitamos repetir, y tenemos que hacer que los jugadores, que los niños, los jóvenes, disfruten de repetir, porque eso es lo que le va a permitir que la habilidad se le haga parte y la puedan utilizar en el momento cuando lo necesiten, ¿no es cierto? Estos principios hay que aplicarlos mañana. Mañana yo ya tengo que adaptar cada gesto técnico al juego real, repetir y hacer que eso sea algo que el jugador o el niño o el joven lo disfrute, ¿no es cierto? Yo tuve la oportunidad de trabajar con un entrenador serbio, Aleksandar Glisic se llama. Tuve la oportunidad de estar muchas veces con él en el mismo módulo del campus del Hugo Sánchez, en la misma estación estaba con él. Y por ejemplo, algo que tiene la escuela serbia, me decía que ellos
es que ellos le enseñan al jugador el gesto técnico, la habilidad de esto que estamos hablando, y que inmediatamente después se ponen a repetir. Y la cultura de los serbios, o sea, les hablo de esa cultura porque los serbios, para el que lo sabe bien, pero para el que no lo sabe y se está enterando, la escuela serbia es considerada una de las mejores escuelas de formación del mundo de jugadores. Entonces, dice, nosotros le damos el ejercicio o el fundamento, el gesto técnico, y empiezan a repetir. Y nosotros como entrenadores nos podemos ir no sé, nos podemos ir de la práctica y volver a las media hora, volver a la hora, y los chicos, los jóvenes, van a estar haciendo eso, repitiendo, repitiendo, repitiendo. Bueno, acá en Argentina eso no pasa. Creo que en Bolivia menos. ¿Por qué? Porque el joven se distrae rápido, porque se aburre, porque no le da la importancia que le tiene que dar, porque nosotros los entrenadores no le damos la importancia que le tenemos que dar. Entonces, esa mentalidad hace que el jugador no termine de desarrollar el fundamento o el gesto técnico, y creemos que porque ya lo dimos en un entrenamiento, en una práctica, ya es suficiente. Y no es así. Entonces, bueno, nosotros tenemos que buscar la manera de que eso sea un poquito más dinámico y podamos lograr el objetivo, ¿no es cierto? Que el objetivo radica en que nuestros jóvenes sepan hacer las cosas. Mientras más lo saben hacer, más herramientas tienen, mejor resuelven. Bueno, esto es una cadena, ¿no? Diseñar actividades flexibles, no rígidas, en donde, no, si no lo haces así, no está bien. Me parece a mí que hay que ser flexible desde nuestra filosofía, saber a dónde vamos, pero también tener la posibilidad de flexibilizar a la hora de saber, sabiendo que no todas las personas aprenden en el mismo momento o de la misma manera. Bueno, tener esa capacidad de ir por otro lado y lograr el objetivo. Nosotros tenemos que lograr que el aprendizaje sea real, que el jugador aprenda el fundamento de manera real y lo pueda adaptar al juego. Entonces, lo que le decía recién, evitar ser estrictos con los ejercicios y permitir que todo el tiempo el jugador pueda adaptar el aprendizaje al juego real. ¿Está? Y bueno, y si tenemos entrenadores que trabajan con nosotros, invitarlos a esto que estamos hablando y permitirles que puedan crear y ajustar actividades propias. Nunca se sabe cuándo un entrenador nos puede terminar enseñando un ejercicio que puede ser productivo o puede ser beneficioso para nuestro bagaje como entrenadores. Exploración y autogestión. ¿Qué significa esto? A ver, yo voy desarrollando el tema en función del manual de FIBA. Si usted tiene alguna duda o algún parate, me lo avisa, por favor, ¿no? La exploración es útil en todos los niveles, porque no solamente los chicos nuevos tienen que explorar, los chicos que ya vienen trabajando también. O sea, hoy está muy de auge la enseñanza del paso cero, hoy está muy de auge la enseñanza de diferentes maneras de definir. Bueno, y son cosas que quizás jugadores que ya tienen experiencia o que ya vienen desarrollando diferentes niveles, tienen la intención de adquirir como movimiento, como habilidad. Entonces, tenemos que darle esa posibilidad de explorar, ¿no? ¿Qué le va a permitir esa exploración? Que cuando
necesiten darle solución a una situación de juego, puedan recurrir al fundamento más adecuado para ese momento, puedan ser capaces de leer. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el básquet de formación es el bajo nivel de lectura por parte de los jugadores, de los chicos. ¿Por qué? Porque nosotros, los entrenadores, les damos todo servido para que si la paso acá, haga esto. Si la paso acá, haga esto otro. O sea, lo estamos seteando, lo estamos convirtiendo en robot prácticamente, y que cuando lleguen a una categoría superior, háblese de categoría juvenil, categoría de primera división, el jugador esté así como los caballos con algo puesto en la vista y no pueda ser capaz de solucionar nada más. Entonces, falta de lectura. Entonces, esto de la autogestión y la exploración, nosotros dentro de nuestro entrenamiento lo tenemos que dar, lo tenemos que permitir. Y si lo hace mal, tenemos que ahí corregir, ¿no es cierto? Entonces, el rol del entrenador, equilibrar esa libertad efectivamente con la guía. Percibir y accionar, percibir y accionar. Percibo una situación, acciono. Esta dualidad permanentemente tiene que estar dentro de nuestra dinámica de trabajo, de enseñanza. A ver, yo quiero que se entienda que lo que le estoy dando acá es un combo de todo lo que tiene que tener nuestra práctica, nuestro entrenamiento. ¿Para qué? Para que sea atractivo, para que sea dinámico, para que el jugador lo pueda ir desarrollando a alta velocidad, equivocarse pero rápido, todo lo que venimos hablando, ¿no? Entonces, el jugador siempre tiene que percibir, ¿no es cierto? Y actuar. Percibir y actuar. Entonces, si veo una línea de pase, ejecuto tal pase. Voy hacia la línea de fondo, percibo otra opción de pase. O sea, depende de cómo, es un poco lo que le decía recién, de la lectura permanente del juego. Entonces, yo le tengo que dar al jugador esa posibilidad de que él lea una situación y actúe en función de él. Le vamos a jugar la pelota al poste bajo. Al poste bajo se la pasamos de pique porque el pase de pique le va a permitir al jugador que está en el poste bajo recibir la pelota de manera correcta, de manera que pueda tener control. Si se la damos de aire, seguramente que no. Bueno, toda esa enseñanza en donde él sea capaz de leerla y en función de la lectura acciona. ¿Está? Acá nosotros mantener siempre ese vínculo entre percibir y accionar, percibir y accionar. Lo tenemos que brindar dentro del entrenamiento. Simplificación de tareas, reducir la complejidad al juego real, a la esencia del juego. El juego es simple, muchachos, gente. El básquet está inventado, no hay nada que inventar. Mientras más lo que lo hacemos complicado somos los entrenadores y los jugadores. El básquet, si yo hago una finta por el pase por arriba de la cabeza, paso de pique. Si hago una finta de pique, paso por arriba de la cabeza. No puedo inventar otra cosa. Si yo paso y no corto en la misma dirección de donde pase la pelota, corto el loco. Bueno, mientras más simple la tarea, más rápido logro esta lectura, percibir, accionar, ¿no es cierto? Entonces, el juego se empieza a hacer atractivo y el jugador empieza a tener respuestas para poder competir. Si no, a mí me pasó llegar a equipos que en un 15 tienen nueve sistemas ofensivos. U15, o sea, una locura. Yo le decía al profe, ni los San Antonio Spurs tienen 9 sistemas ofensivos.
Entonces, más simple, buscar la manera de que sea dinámico, que el jugador esté permanentemente activo, esté leyendo situaciones de juego. Después yo los voy a ir reglando, después le voy a ir dando pautas, pero primero él tiene que ser capaz de percibir y accionar, o sea, de leer y actuar en función de lo que lee. Así que bueno, eso es un poco en cuanto a la enseñanza dentro de la formación, ¿no? Variabilidad. ¿Qué es lo que es variabilidad? La variabilidad es darle variantes al jugador para que se adapte al juego, ¿no es cierto? Si yo no tengo no le doy esa posibilidad de que él, de la variabilidad, lo estoy limitando. Y si lo limito, lo estoy, yo le digo seteando, de set. Lo estoy seteando, lo estoy encasillando en que si no es así, está mal. Si no es así, se equivoca. Si no es así, lo castigo. Y en las categorías formativas, profes, tiene que existir esta libertad de exploración por parte de los jugadores. Entonces, ahora, no es al libre albedrío, o sea, no es que yo hago cualquier cosa, que van y hacen cualquier cosa, no. Mi entrenamiento está planificado para que tenga todo este tipo de herramientas dentro de la práctica y eso le permita adaptarse al juego real, ¿no es cierto? Diseñar una actividad, diseñar un entrenamiento, un ejercicio, tiene que tener este tipo de cosas. Exploración segura, que el jugador pueda explorar. Autogestión responsable, que el jugador pueda ser capaz de decidir. Mantener esto de percibir y accionar, que es la lectura del juego. Cosas simples, sin desnaturalizar el juego, cosas simples, para que lo estimule a él a leer permanentemente y tomar decisiones en función de lo que percibe. Y esta variabilidad le va a permitir estimular la adaptación todo el tiempo, o sea, llegar al mismo objetivo de diferentes maneras. Definir bandeja convencional, definir bandeja pasada, definir Eurostep, definir paso cero, definir parada y tiro, variabilidad para que el jugador se vaya adaptando todo el tiempo a leer, a percibir, che, la defensa me hizo esto, hago tal cosa, la defensa me hizo esto otro, hago tal otra cosa. Todo el tiempo está explorando, gestionando, o sea, fíjense que los 5 puntos esos que están ahí en la diapositiva están en retroalimentación permanente. El entrenamiento debe parecerse al juego, no a un laboratorio. Creo que esa es la frase para que ustedes se lleven hoy, en donde dejemos de usar a nuestros jugadores como mal llamados ratas de laboratorio y vamos nosotros, no, tenemos que jugar Cuerno, que Cuerno lo juega los Houston Rockets. No, en formación, discúlpenme, y a lo mejor alguno está en desacuerdo conmigo, pero yo no comparto, no coincido esto de setear los jugadores, de encasillar los jugadores. Por ejemplo, les digo más. Yo no tengo base, no tengo 2, no tengo 3, no tengo ayuda base, no tengo alero, no tengo ala pivot, no tengo pivot definido. Todos, el pivot tiene que trasladar la pelota, el base tiene que saber jugar en el poste bajo, todos tienen que pasar por todas las posiciones,
Estamos hablando de formación. ¿Por qué le digo esto? Porque nos aparece un chico con 13 años y mide 1,80 m y resulta que por esa situación yo lo pongo a jugar en el poste bajo porque con 13 años, 1,80 m hace una diferencia impresionante con el resto. Pero resulta que ese chico tuvo un crecimiento temprano y no se desarrolla más y llega a U17 o a U19 y sigue midiendo 1,80 m. O sea, lo que cuando tenía 13 años era un gigante, cuando tiene 19, cuando tiene 20, es un enano o uno más. Entonces, fíjense, si yo lo encasillo a los 13 años a jugar en el poste bajo y no jugar de frente al canasto, cuando tiene 19, 20 años, no, el chico no sabe qué hacer, no puede resolver porque físicamente no tiene la misma ventaja y por ende seguramente termina abandonando el juego, deja de jugar al básquet. Entonces fíjense lo que implica esto de que usamos los jugadores como si fuese un laboratorio de experimento, ¿no? Habla de un punto óptimo de desafío y significa que es el punto óptimo para mejorar el aprendizaje. ¿Qué es lo que significa esto? Facilitarle al jugador la posibilidad de transferir la habilidad al juego real, ¿no es cierto? Y cuando lo logra, buscar el punto de equilibrio en donde con una dificultad el jugador pueda ser capaz de resolver, de leer y de usar esa herramienta que se llama fundamento o que se llama habilidad para poder ejecutarla. Eso es punto óptimo de desafío. Entonces, tenemos el desafío, el jugador lo logra. Nosotros le ponemos la dificultad, equilibramos eso y eso va a hacer que el jugador esté siempre en el umbral de querer ejecutarlo correctamente para poder resolver la situación. Entonces, esto evita la frustración, el aburrimiento en la práctica, él siempre está desafiando la situación y el juego, y eso es lo que lo hace crecer y mejora su aprendizaje. Cada nivel de jugador, cada nivel de equipo, cada nivel de liga, voy adaptando las variables, ¿no es cierto? Los principiantes requieren una variabilidad baja y los expertos pueden llevar una variabilidad un poco más alta y creciendo, ¿no es cierto? Y para eso yo tengo que estar evaluando. Tengo un nene que empezó hace 3 meses a jugar al básquet y nunca jugó, seguramente que no va a estar en el mismo nivel de variabilidad que el nene que hace 4 o 5 años que lo tengo desde pre-mini jugando en el club. Entonces, creo yo que tenemos que tener esa capacidad de adaptarla permanentemente al nivel, ¿no es cierto? Saber que cada chico tiene diferencias físicas, diferencias motrices, ¿no es cierto? Que que a la hora de ponerlos en grupo, seguramente nos vamos a dar cuenta de que hay una variabilidad en todo esto y que no le permite el mismo desarrollo a cada uno. Acá vuelve a lo mismo. Cada persona, cada jugador tiene su propio desarrollo individual de crecimiento.
Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de guiar para que cada uno de los niños logre avanzar. Habrá niños que lo hacen de manera más rápida, habrá jóvenes que lo hacen de manera más lenta, pero yo no puedo pretender que todos lo hagan de la misma forma, porque yo voy a fallar como entrenador. Si yo no tengo la capacidad de darle esa posibilidad a cada uno de nuestros niños, de nuestros jóvenes, pues ya son jóvenes en formación. Entonces, por más que sea, hablemos de categoría formativa, hay chicos que empiezan básquet con 13, con 14, con 15 años. Bueno, adaptar eso sabiendo esto de la diferencia en cuanto a lo físico, en cuanto a lo motriz, en cuanto a la coordinación, en cuanto al control, en cuanto a la habilidad. Retroalimentación efectiva. ¿Qué es esto? Cuando nosotros estamos con un grupo de jugadores, somos el líder de ese momento, de esa hora de entrenamiento, y todo lo que nosotros digamos influye directamente en cómo el jugador rinde. Si nosotros a ellos les corregimos todo el tiempo el error y no valoramos cuando lo hacen bien, seguramente les vamos a influir directamente al rendimiento. Entonces, a la hora de estar solo y tomar un lanzamiento, no lo va a hacer porque el entrenador me castiga. Entonces, la retroalimentación, lo que nosotros le decimos a los jugadores, para que sea efectivo, tiene que ser útil y significativo, breve y priorizado. No redundante, no estar todo el tiempo arriba diciéndole lo que hace mal, lo que hace mal, lo que hace mal. Y evitar sobrecargarlo al jugador. Tiene que ser algo breve, che, le corregís, bien, anda de nuevo y trata de hacerlo. Lo dejas que lo haga una vez, dos veces, tres veces, lo volví a corregir. Pero no todo el tiempo encima, de una manera que el jugador se sienta sobrecargado, porque no tiene seguramente ese rendimiento de ese joven o de esa joven va a disminuir, ¿no es cierto? Ahí les ponen algunos ejemplos, por ejemplo, con el bote, ¿no es cierto? Que dice controlar el balón a distinta velocidad, evitar al defensor, dominar con ambas manos, mantener la vista en alto. O sea, información de retroalimentación efectiva, útil, significativa, breve. Controlar el balón a distintos ritmos, evitar defensa, dominar con ambas manos, hacerlo con izquierda, hacerlo con derecha, pero no mantener la vista en alto. O sea, seleccionar un punto a la vez para estar todo el tiempo, para estar retroalimentándolo el jugador en su enseñanza. Yo siempre creo que cada vez que un jugador entra a una sesión de entrenamiento, se tiene que llevar algo positivo de parte nuestra. Si en algún entrenamiento no logré eso, entrenamiento perdido, tiempo perdido y probablemente camino equivocado. Siempre y todos los jugadores, tengo 10 chicos o tengo 50 chicos, se tienen que llevar una retroalimentación efectiva de parte nuestra en cada una de las prácticas. No sé si me explico. Porque es la manera de mantener motivado al jugador, porque es la manera de mantenerlo atento al jugador y eso es lo que le va a permitir
poder avanzar. Cuando damos instrucciones y demostraciones, tienen que ser claras, simples, porque eso le va a mejorar al jugador la comprensión. Evitar exceso de detalles, porque confunde y no se termina de entender. Entonces, yo creo que le dije en la otra clase, siempre voy enseño el movimiento global para después ir desmenuzándolo. Y eso va en función de cada nivel de jugador, ¿no es cierto? Entonces, le demuestro y le explico algo claro, simple. Cuando veo que eso ya lo adoptó o lo comprendió, le empiezo a dar detalles. Y no 200 detalles, un detalle para que vaya mejorando. Cuando veo que eso lo mejora, otro detalle y así. El entrenador es un facilitador de aprendizaje, no es un transmisor de recetas, lo que le decía. O sea, hoy entras a YouTube y tenés miles de cosas. Ahora, ¿cómo eso que está en YouTube vos lo haces significativo para tu jugador o para tu alumno? Esa es otra cosa. Entonces, es importante que cuando damos introducciones a demostraciones sea así, claro, simple y no de detalles en exceso. Preguntas que guían en el aprendizaje. Todo el tiempo parar y preguntar, porque eso hace que el jugador pueda corregir y prestarle atención a sus propios errores. Eso va a fomentar a que el jugador pueda solucionar de manera autónoma la situación. Y si yo tengo jugadores que están en un alto nivel de análisis, las preguntas son de más nivel. Si tengo jugadores o jóvenes de poco nivel de análisis, las preguntas son adecuadas a ese nivel. O sea, ¿para qué? Para que de esa manera el jugador entienda lo que se está hablando y sea capaz de responder a las preguntas. Y entonces no dependen 100% del entrenador. Muchas veces, a mí me pasa que yo estoy dirigiendo el partido y termino siendo un relator del partido. Corta, pasa, dale, fin de tiro, hace, pa. Y termino más cansado yo que ellos jugando. Porque dependen de que todo lo que yo les diga para que ellos hagan. Y no es así. Ellos tienen que ser capaces de analizar tácticamente, ¿no es cierto? Y técnicamente los errores, poder corregirlos, ponerlos de a dos. Che, vos corregí a tu compañero y tu compañero te corrige a vos. Entonces es una manera de hacer más dinámico el aprendizaje. Utilizar la tecnología para el feedback, esto lo hablamos el otro día. Si está la posibilidad de usar el celular para grabar y pasarle un videíto a cada uno de sus errores, le va a permitir a ellos interpretar, le va a permitir la retroalimentación objetiva, precisa, ¿no es cierto? Acá habla de que los más principiantes necesitan que lo guiemos un poquito más y los más avanzados lo pueden interpretar más fácil o más rápido. Y usamos para eso la tecnología. Hoy el celular creo que es la herramienta más adecuada para esto, ¿no? Para ese feedback. Yo, por ejemplo, trato de grabar a los jugadores de manera individual y después les pido a los entrenadores que le manden a cada chico su propio videito en donde está corrigiendo los errores o también retroalimentando lo que hace bien. Che, mira, estás haciendo bien este gesto, fíjate bueno, cada uno empieza a darle la información que necesita el jugador, ¿no?
Instrucciones efectivas. Lo que hablábamos recién, que tenían que ser cortas y claras, que no tenían que ser todo el tiempo avasallando al jugador. Bueno, evitar la introducción negativa, ¿no es cierto? Porque eso puede generar el error. Siempre enseñarle de manera positiva, porque nosotros sabemos que el pase del poste bajo es de pique, ¿verdad? Es un pase picado. Pero el jugador no lo sabe y el jugador a lo mejor le da el pase de ahí. Bueno, le explico por qué el pase de pique es de afuera hacia adentro, por qué el pase de adentro hacia afuera es de aire. O sea, le tengo que explicar para que él le entienda y de manera positiva, y eso va a generar aprendizaje a través de la introducción que yo le doy. ¿Está? Dice, introducciones demasiado específicas limitan el foco y reducen la creatividad. Introducciones amplias expanden la atención y fomentan soluciones variadas. Tenemos que darle a los jóvenes en formación la capacidad de interpretar el juego, no de ser específicos. Ya tendrán tiempo cuando sean mayores de ser específicos, ¿no es cierto? Entonces, principios generales le van a guiar a ellos la toma de decisión. Y bueno, y se van a equivocar, seguramente se van a equivocar. Nos equivocamos nosotros, no se van a equivocar ellos, que están aprendiendo. Entonces, pero yo estoy alimentando la lectura del juego y la toma de decisiones. Atención externa contra la atención interna, ¿no es cierto? Las introducciones que se centran en los externos son más efectivas para el aprendizaje. Está mirar la canasta a la hora de tirar, mirar al frente cuando voy con dribbling, observar la trayectoria del balón. Bueno, ejemplo que pone ahí. Internamente, concéntrate en el gesto de los pies, concéntrate en el gesto de la muñeca, concéntrate en los ángulos, bueno, internamente. Si yo busco que la atención externa, enfocarla en el rendimiento, en el resultado o en la meta, y no en la mecánica corporal, voy a lograr que el aprendizaje sea más efectivo. Después, lo interno se trabaja para que el jugador corrija y mejore su técnica individual más correctamente. Pero primero, hacerle ver el juego, hacerle ver la interpretación y después le voy corrigiendo internamente. Lo explícito y lo implícito, ¿no es cierto? Lo explícito es lo consciente, verbalizable, paso a paso, y lo implícito es lo inconsciente, que es difícil de verbalizar, más resistente al cansancio y el estrés. El aprendizaje implícito, el que logra el jugador implícitamente, internamente, que lo logra inconsciente, es el que le va a permitir al jugador adaptarse a la situación real del juego. Porque nosotros podemos hablar bonito, lindo, hermoso, explicar maravillosamente, pero si el jugador no lo hace implícito, no lo va a poder ejecutar a la hora de utilizarlo en una situación real de juego. Principios claves para el entrenador moderno: preguntar más, ordenar menos, usar la tecnología con criterio, dar instrucciones positivas y amplias, favorecer la atención externa,
combinar aprendizaje explícito e implícito, sabiendo que lo implícito es lo que le va a permitir aplicar el juego, ¿está? Y bueno, hay una frase: el mejor entrenador no es quien da todas las respuestas, sino quien enseña a encontrarlas en el juego. Nosotros estamos en este curso de nivel 2 yo hablo mucho de esto porque creo que es lo importante del nivel 2, el tema de la formación, y no tanto de la dirección técnica, sino de la formación de jóvenes. Nosotros tenemos que ayudarle a estos jóvenes para que ellos puedan encontrar respuestas en el juego. ¿Cómo la van a encontrar? A través de lo que de todo el desarrollo que vinimos hablando, de la posibilidad que nosotros les demos a ellos de leer y de accionar, de percibir y de actuar. A través de esto, de la atención externa, a través de la introducción positiva, a través de la utilización de tecnología. Creo yo que es fundamental el trabajo en esta edad de jugadores, ¿no es cierto?, que le va a permitir a ellos desarrollarse. Si nosotros logramos eso, seguramente vamos a hacer que el aprendizaje para ellos sea significativo. Si es significativo, estamos dejando huella, lo que hablamos en el primer encuentro que tuvimos apenas empezamos el curso. Dejar huellas en jóvenes que les permita, ojalá, jugar al básquet, pero recordar que el 1% de todos los jugadores de básquet que existen son los que llegan a jugar profesional. Entonces, estamos formando y desarrollando personas para la vida diaria, y que el básquet es una herramienta muy buena para lograr eso, para crear gente competitiva, para crear gente hábil de mente. Y ese hábil de mente tiene que ver con esto de la lectura de juego, y esos que nosotros estamos formando hoy van a ser nuestro próximo dirigente, van a ser nuestro próximo, no sé, político, nuestro próximo gobernante, nuestro próximo, bueno, no sé, en dónde se va a desarrollar cada uno. Pero el básquet es la herramienta que nosotros le estamos dando a estos jóvenes para ese desarrollo. Así que, bueno, con eso más o menos quería terminar, ¿no es cierto? Muchas gracias primero por la atención. Están prácticamente todos conectados y eso está bueno. Así que, bueno, ahí les dejo abierto un ratito para ver si alguien tiene alguna pregunta para hacer o algo que quiera acotar. Y bueno, y si no, quedamos ahí para cerrar la charla de hoy. No sé si está Joan conectado. Bueno, profe, ¿me escucha? Profe, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Profe, una consulta. ¿Usted ha tratado alguna vez con niños autistas? ¿Con niños de ese nivel, digamos? ¿Tendría alguna experiencia con niños autistas? Bueno, a ver, directamente no. A ver, sinceramente a mí no me ha tocado directamente, pero sí nos ha tocado en el club tener algún chico con esta situación. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Primero, hacer que los padres nos informen
el correcto diagnóstico y cuál es la, el alcance que tiene, porque yo por lo poco que sé es que hay distintos niveles, ¿no es cierto? Hay chicos que son más cerrados que otros, más, por más que tengan la misma patología, ¿no? Entonces, en el caso que nosotros tuvimos aquí, lo único que hicimos fue primero permitir que el adulto responsable esté presente dentro del entrenamiento y segundo, no modificar el proceso de enseñanza. Nosotros dábamos la clase y enseñábamos de la misma manera como si fuese un niño más. Obviamente sabiendo que podía estar en esa situación y que su capacidad de alejarse o de atención es limitada, listo, lo dejábamos que él esté libremente. Nadie le iba a decir nada, ni siquiera los entrenadores, ni siquiera los compañeros, pero siempre estuvo o está presente la mamá o el papá ahí para que en el caso de necesitar, sea él quien lo atienda, ¿no? Porque si no, seguramente para hacerlo a otro nivel, seguramente hay que contratar a algún profesional de esto. Y bueno, nosotros en nuestro caso no lo tenemos. No sé si te sirve la respuesta, pero bueno, eso es la experiencia que yo tenía. Ahí, Weimar, creo que levantó la mano, sí. Buenas noches, querido profe. Un gusto y un placer continuar aprendiendo diariamente a través de de la capacitación que nos da. Una consulta. Ha tocado el tema de niños autistas. A la academia formativa que tenemos, nos han llegado chicos con capacidades diferentes, ¿no? Entonces, llegan con una pequeña base, pero le estamos tomando mayor atención y nos indican que van a tener una competencia de aquí a un mes en un campeonato de 3x3 de básquetbol que se está insertando este año. Entonces nosotros estamos tomándoles con una seriedad muy fuerte, pero me